Dios te bendiga en esta hora. Quiero dar gracias a Dios una vez más la oportunidad que me da de poder llegar hasta tu hogar a través de esta transmisión. Y antes de comenzar con el tema de esta hora, quiero invitarles para que me acompañen a hacer una oración a nuestro Dios. Padre, en esta hora quiero darte gracias porque nos das la oportunidad de estar aquí, Señor. Gracias te doy especialmente por tu palabra. Gracias te doy, Señor, por cada corazón en el cual tú estás obrando. Y gracias te doy por tu palabra también porque es viva, es poderosa, porque toca lo más profundo de nuestro ser. Conoces nuestros pensamientos, conoces todo, Señor, porque delante de ti estamos completamente desnudos, Señor, y tú conoces cada parte de nuestras vidas y qué parte, Señor, necesitamos cambiar. Ayúdanos, Dios. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hemos estado viendo acerca de lo que son el cambio, la obra que solamente Dios puede hacer en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y en esta hora, el tema que quiero compartirles es lo que tus ojos no miran. Quiero que me acompañes a leer la segunda carta a los Corintios, el capítulo 10. Segunda a los Corintios, capítulo 10, el versículo 3 y 4. Voy a leerlo, dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El escritor a los Hebreos nos dice que pongamos nuestra vista, pongamos nuestros ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Y también, ¿recuerdan ustedes cuando los apóstoles estaban en una barca en medio de una tempestad, cuando el Señor Jesucristo se les aparece? Jesús caminando sobre las aguas. Y Pedro le dice: si eres tú, manda que yo también camine sobre las aguas. Y Jesús le dice: ven. Pedro, fijando los ojos en Jesús, pudo caminar sobre las aguas. Pudo caminar sobre las aguas. Vivimos tiempos difíciles. Estamos a unas cuantas semanas de que se termine este año. Y este año ha sido un año difícil, doloroso, por causa de este virus, de este coronavirus. Y creo que pues muchos teníamos nuestra mirada puesta en este virus, en esa cosa microscópica que causó tanto daño, que causó tantos cambios, tantos problemas, de todo. Y nuestra vista estaba puesta ¿en dónde? En COVID. No sabíamos realmente lo que iba a suceder. Vivimos también en una ciudad en donde hay tanta violencia. Día a día están los crímenes, asesinatos, pérdida de niños, jovencitas y tantas cosas. Y nuestros ojos están puestos en lo que está sucediendo. No podemos ignorar todo lo que realmente nosotros vivimos.
No podemos ignorar lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Pero sin embargo, la Biblia nos dice que pongamos nuestros ojos, nuestra vista en Jesús. Y el apóstol Pablo, en la carta a los Corintios, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Vivimos en la carne, tenemos un cuerpo y por supuesto andamos en la carne. Pero dice el apóstol Pablo, no militamos según la carne. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender, el tema es lo que tus ojos no miran. Nosotros, ¿qué es lo que miramos? COVID. ¿Qué es lo que miramos? Violencia. ¿Qué es lo que miramos? Problemas en la familia, problemas en el matrimonio, problemas en los hijos, drogadicción, prostitución, alcoholismo, tantas cosas que realmente no podemos ignorar. Sin embargo, ¿qué nos dice la Escritura? Una de las cosas es que somos un ejército. Dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas, dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Una de las cosas es que somos nosotros parte de un ejército. Somos parte de un ejército. Quiero que me acompañen en 1 de Samuel, capítulo 17, el versículo 45. Conocemos nosotros esta historia de cuando David se enfrenta contra aquel gigante Goliat. Este filisteo que le había declarado la guerra al pueblo de Dios, al ejército de Dios. Pero dice el versículo 45, son palabras de David, que dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Goliat era parte de un ejército. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, era otro ejército. Dos ejércitos. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, tenía un enemigo con el cual tenían que enfrentar. Los filisteos estaban ofendiendo al pueblo de Israel. Y cuando David se da cuenta de la situación, él dice, yo voy a pelear. Y cuando se enfrenta con aquel gigante, le dice, tú vienes a mí con una espada, tú vienes a mí con una lanza, con una jabalina, con una armadura física. Pero dice, yo vengo ante ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Somos parte de un ejército y nuestro jefe, nuestro capitán es nuestro Dios. Hay cosas que realmente nosotros miramos, pero hay cosas que realmente nosotros no miramos. ¿Qué cosas? Tenemos un enemigo y realmente no sabemos cómo nos enfrentamos o no sabemos cómo ese ejército, porque Satanás tiene un ejército también, porque muchas veces cuando sucede algo
Cuando estamos pasando por una situación difícil, ¿qué decimos? Esta es obra de Satanás. Esta es obra del diablo. Pero ¿sabe una cosa? El diablo no es omnipresente. El diablo no es todopoderoso. El diablo, ¿quién sabe dónde se encuentre? A lo mejor está en Las Vegas, a lo mejor está en Hollywood, a lo mejor está en Brasil, a lo mejor está en otro lugar. Pero Satanás tiene un ejército. Y por supuesto, un ejército en el cual Satanás planea estrategias, planea cómo desanimar, cómo hacer caer, cómo deshacer. Porque ¿sabe cuál es la obra de Satanás? La obra de Satanás es dividir, es separar. ¿Qué es lo que Dios ha instituido? ¿Qué es lo que Dios instituyó desde un principio? Instituyó el matrimonio, instituyó la familia, instituyó la iglesia. Y el diablo, ¿qué hace? Va a separar. El diablo tiene un ejército. Efesios capítulo 6. Ahí precisamente se nos enseña. Dice Efesios capítulo 6. Es un texto que muchos de nosotros hemos leído y conocemos. El versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tiene un ejército y hay diferentes rangos. Satanás, en el ejército de Satanás hay diferentes rangos. Hay principados, dice, hay gobernadores y algunos piensan que tiene que ver con lo territorial. Decir, tú vas a trabajar en este territorio, tú vas a trabajar en este otro territorio. Hay demonios. ¿Dónde habitan los demonios? Los demonios habitan a nuestro alrededor. ¿Qué es lo que buscan? Buscando un lugar a una persona para entrar en ella. Hay diferentes tipos de demonios, diferentes rangos. Por eso la Escritura nos dice que nuestros ojos no pueden mirar más allá. Lo que tus ojos no miran. A veces no sabemos lo que está sucediendo en nuestra área, en nuestra atmósfera. Pero recuerde, somos parte de un ejército y nuestro capitán es nuestro Dios. Vean lo que dice Josué capítulo 5. Josué capítulo 5. El versículo 14, pero me gustaría que leyéramos desde antes. Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada de su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestro enemigo? Vio a una persona con una espada desenvainada. Josué
vio, era un ángel. Josué lo miró. Y el versículo 14 dice, él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Josué le pregunta, ¿eres de los nuestros o eres un enemigo? Aquel le responde, no, no. Dice, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Y luego dice, entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? El pueblo de Dios tenía enemigos, el ejército de Dios. Y cuando Josué mira a aquel ángel con la espada desenvainada, le pregunta, ¿eres de los nuestros o eres el enemigo? Y aquel le dice, no, yo vengo de parte de Jehová de los ejércitos. ¿Qué hizo Josué? Se postró y le adoró. Así que somos nosotros parte de un ejército, hermanos, y nuestro ejército es nuestro Dios. Solamente, hermanos, debemos de recibir órdenes de parte de nuestro Dios y tenemos que estar listos, preparados. Vean lo que dice Éxodo también, capítulo 14, el versículo 14. Dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Jehová peleará por vosotros. Somos parte de un ejército, hermanos. Y Dios nos conoce. Conoce nuestra fuerza, conoce nuestras capacidades. Y lo que realmente nosotros no podemos hacer, hermanos, Dios lo hace. Dios hace lo que realmente nosotros no podemos. El Salmos 34, el versículo 7, nos dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Somos parte de un ejército, hermanos. Y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, dice, y los defiende. Así es de que no sabemos cómo opera el enemigo. No sabemos las estrategias que Satanás va a usar para tratar de destruir al ejército de Dios. Efesios, el versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Así que Satanás, enemigo de Dios, tiene su ejército. Y el objetivo de Satanás es dividir. ¿Cómo divide, hermanos? ¿Qué estrategias usa Satanás para conseguir su objetivo? Una de las cosas que Satanás nos dice Juan capítulo 8, versículo 44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y las obras de vuestro padre queréis hacer. Dice que él es mentiroso y él es el padre de la mentira. Es padre de la mentira. ¿Recuerdan ustedes desde el principio de la creación, cuando Dios creó al hombre, cuando Eva fue tentada?
por parte de Satanás a través de esta serpiente. Satanás hizo algo, mezcló parte de la verdad con la mentira, de tal manera que Eva se confundió. Y dice Génesis capítulo 3, cuando le dice Satanás que comiera, y Eva le dice, de todo árbol podemos comer, pero de este no. Y la serpiente, porque Dios nos ha dicho que el día que comamos de él, vamos a morir. Y la serpiente le dice, no, no vas a morir, sino que sabe Dios que si ustedes comen, dice, van a ser igual que él. Y esa es una mentira. Dice, y seréis como Dios, dice, sabiendo el bien y el mal. Y esa era una verdad, porque sus ojos iban a ser abiertos. Y sucedió que cuando ellos comieron del fruto, se dieron cuenta de que estaban desnudos. Se dieron cuenta de la maldad. Conocieron el bien y conocieron el mal. Pero el hombre jamás podrá llegar a ser como Dios. Iban a morir y murieron espiritualmente. Es una de las estrategias que Satanás usa, mezcla la verdad con la mentira. Esa es una de las armas que Satanás usa. Otra de las armas son las falsas acusaciones. El Señor Jesucristo, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 13, Mateo capítulo 13, los versículos 24. Voy a leerlo. Dice, Mateo 13, versículo 24. Dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. ¿Quién es, hermanos, el hombre que sembró la buena semilla? Ahí se refiere a Dios. Pero dice, vino el enemigo y sembró ¿qué cosa? Una hierba mala entre el trigo. Dice, mientras él dormía. Si es de que, hermanos, aquí está hablando de lo que Satanás hace. Y luego dice, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en su campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Satanás siempre va a acusar, va
a sembrar cizaña en los corazones, en las personas. Es otra de las cosas, de las armas que Satanás usa, falsas acusaciones. Segunda a los Corintios 2:11 nos dice: Segunda a los Corintios 2:11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Va a acusar, va a sembrar cizaña, va a sembrar pensamientos, va a sembrar en nuestros corazones cosas malas. Y nosotros, hermanos, dice la Escritura, no ignoramos lo que Él está maquinando, lo que Él está planeando. Así que, ¿cuáles son las armas que Dios proporciona para derrotar a nuestro enemigo? Efesios capítulo 6. Ahí tenemos, hermanos. Dice, el versículo 13 dice: por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿Cuál es una de las armas que Satanás usa? La mentira. Pero ¿qué nos dice la Escritura, hermanos? Ceñid vuestros lomos con la verdad. Dice, y vestíos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Por todos, orando, hermanos, siempre. Una de las cosas, hermanos, que se nos proporciona una armadura. Otra de las cosas es teniendo la salvación. Si no somos salvos, si no todavía no hemos sido lavados con la sangre de Cristo, hermanos, obviamente no somos parte del... Podemos estar dentro de la iglesia, pero si no somos salvos, hermanos, nosotros no vamos a poder derrotar a Satanás. Necesitamos primeramente tener la salvación de nuestras vidas, tener la seguridad. La Escritura claramente, hermano, nos dice que es posible tener seguridad de salvación. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 10:28 dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Primera de Juan capítulo 5, los versículos 13, también nos habla acerca de que es posible tener seguridad de nuestra salvación, estar seguros, pero también, hermanos, parte de el arma que Dios nos ha dado es la santificación. Cada día, hermanos, debemos nosotros de trabajar, de ir quitando todas esas cosas que a Dios no le agrada,
porque Satanás va a tomar ventaja. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Tristemente, hermanos, me da mucha tristeza cuando hay problemas dentro de las iglesias y problemas entre los mismos hermanos, entre la misma congregación. Y le digo, me da mucha tristeza. Pero a veces, cuando el ejército, imagínense, hermanos, que está el ejército de Satanás y está el ejército de Dios. Ambos hay un enfrentamiento. Y cuando Satanás lanza el dardo y le cae a alguien dentro de la congregación, esa persona, ¿qué va a hacer, hermanos? Se va a debilitar. Y lo más triste, que esa persona puede también causar daño a la misma congregación. Y ahí Satanás gana ventaja. No ignoremos, hermanos, que Satanás lo que él quiere es dividir. ¿Cuántas veces hemos conocido de iglesias que se han dividido? Y tengo una clienta que pertenece a una congregación de aquí de la ciudad. Y a veces casi siempre platicamos. Y esta última vez le digo, ¿cómo van las cosas dentro de la iglesia? Y luego ellos estaban peleando un templo. Y luego me dice, con la expresión así de enojo, de coraje, me dice, ya entregamos el templo, se los entregamos, dice, porque no es de Dios, dice, que estemos peleando por algo, una cosa que es material. Pero dentro de ella se le notaba por su expresión el enojo, el coraje, los celos, envidia. Eso es lo que Satanás siembra, hermanos. Envía a su ejército a sembrar la lujuria, los celos, la envidia, que haya pleito. Satanás envía, lanza sus dardos o su ejército para herir y causar división dentro de la iglesia. Hermanos, otra de las armas que Dios ha provisto es de la oración. Qué importante, hermanos, es estar orando. Qué importante es estar en comunión con Dios. Y el apóstol Pablo ahí en la carta a los Efesios dice, orando en todo tiempo. Orando siempre. Cristo dijo en Lucas 18:1, dice, les enseñó una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre, siempre, hermanos. Es muy importante. La oración es una de las armas que Dios ha provisto para poder derrotar a nuestro enemigo. Pero hay otra cosa, hermanos, que también es bien importante, que es la alabanza y la adoración. Cuando hay problemas en nuestra vida, es difícil poder alabar. Es difícil poder adorar. ¿Por qué? Porque nuestros ojos están puestos en el problema, están puestos
en la situación que estamos viviendo. ¿Y qué sucede? Lo que tus ojos no miran, lo que nosotros no podemos mirar. Es bien importante, hermanos. La alabanza influye mucho, mucho, hermanos. La alabanza y la adoración. Por ejemplo, si hay problemas en el matrimonio, si hay problemas estamos a punto de una separación, ¿cómo podemos adorar a Dios en medio de una situación así? ¿Cómo podemos dar gracias a Dios en medio de una situación así? ¿Qué es lo que hacemos normalmente? Tratamos de arreglar las cosas, pero vean, hermanos, lo que dice segundo de Crónicas, el segundo libro de Crónicas. Capítulo 20. Segundo de Crónicas, capítulo 20. Vean lo que dice el versículo número 3. Dice, entonces voy a leer el versículo 1, dice, pasados estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón, Temar, que es en Gadi. Y luego dice el versículo 3, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Había un ejército que venía a atacar al pueblo de Dios. ¿Y qué hizo? Josafat humilló su corazón para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Pónganse en oración, ayunen. Y nos dice la escritura más adelante, el versículo 10 dice, ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que apartarse de ellos y no los destruyese. Y el versículo 15, y dijo, oíd Judá todo, y varones moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y el versículo 18 dice, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para adorar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Tenían un ejército que venía contra ellos y era una multitud, y nos dice que era un pueblo grande y fuerte, pero Dios le dice
no se asusten, no tengan miedo, porque yo pelearé por vosotros. ¿Y qué hicieron ellos, hermanos? ¿Qué hicieron? Dice la Escritura que se humillaron y empezaron a entonar alabanzas en alta voz. Empezaron a adorar. ¿Y qué fue lo que sucedió? El versículo 22 dice: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. ¿Qué sucedió, hermanos? Que cuando empezaron a entonar las alabanzas, empezaron a matarse los unos a los otros. Imaginémonos, hermanos, que vienen esos demonios a atacarnos y a decir: ¿sabes qué? Vamos a separar a esta familia, a este matrimonio. Pero cuando nosotros empezamos una adoración a Dios, empezamos a entonar cantos, ¿qué van a decir los demonios? Mira, ya ves, tú dijiste, y empieza el pleito entre ellos hasta que se van, hermanos, porque Satanás huye. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, cuando Saúl dice que un espíritu malo venía a atormentarlo? Y David dice que él con su arpa empezaba a entonar alabanzas, empezaba a tocar, y ese espíritu, hermanos, se iba. La alabanza y la adoración es un arma fuerte que Dios usa, hermanos, para poder derrotar a nuestro enemigo, para poder, hermanos, derrotar. Así es de que, hermanos, otra de las cosas, de las armas que Dios nos ha usado para derrotar es la unidad. ¿Qué tan importante, hermanos, es estar unidos? Cristo nos dijo: cuando nosotros nos unimos, tomamos más fuerza, hermanos. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo en Juan capítulo 17, el versículo 21, Él oraba, decía: para que sean uno, así como tú y yo, Padre, somos uno, que también sean uno? Cristo oraba por la unidad, para que permaneciéramos unidos. Esa es otra de las armas, hermanos, que Dios nos ha dado, el estar unidos, estar juntos, no apartarnos, hermanos, sino que estemos unidos. Y otra de las cosas, hermanos, es su palabra. Pero es importante, hermanos, saber usarla. Saber usarla. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo fue bautizado? Y dice la Escritura que Él fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Cómo se defendió el Señor Jesucristo? Él le decía a Satanás: escrito está. Volvía a tentarle y Jesucristo respondía: escrito está. Volvía a tentarle y Jesucristo le decía: escrito está. Su palabra es bien importante, porque nos dice la Escritura que la palabra de Dios es una espada. Es una espada con la cual nosotros nos defendemos, pero necesitamos, hermanos, saber usar su palabra. Dice 2 Timoteo, capítulo 2, el versículo 15, dice que somos como obreros, dice, aprobados, que no tiene de qué avergonzarse, dice, sino que usa bien la palabra de verdad. Un obrero que es aprobado por Dios es porque sabe
usar su palabra, hermanos. Así es de que en el Salmo capítulo 73, Salmo 73, el verso 2, dice: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Dice, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Y el versículo 25 dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Pero dice el versículo 1, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Casi se deslizaron mis pies. Este es un salmo, el salmo de Asaf. Asaf era un levita. Recuerdan ustedes que los levitas no se les había dado un territorio. Ellos se sostenían de los diezmos de las demás tribus. Y viendo a Asaf cómo los malos prosperaban, cómo a los malos les iba bien, ellos solamente su función era la alabanza, la adoración. ¿Y qué es lo que sucedió? Fue tentado y veía aquellas hermosas casas que los demás tenían, sus carros, cómo les iba bien en sus negocios. No tengo nada. Pero ¿qué decía Asaf? Por poco y se deslizan mis pies. Por poco. Así es de que cuando no usamos bien su palabra, hermanos, corremos el peligro de resbalar, de deslizarnos, como le sucedió a esa persona, Asaf. Y Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Otra de las armas, hermanos, es dejar que Cristo viva en mí. Si yo no puedo perdonar, deja que Cristo perdone a través de usted. Si usted no puede amar, deja que Cristo ame a través de su vida. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Deje que Cristo viva en su vida. Y otra de las cosas, hermanos, es la perseverancia. Perseverar. Es bien importante perseverar. Dice la Escritura, ¿recuerdan ustedes en Daniel capítulo 10? Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10. El versículo 1 dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en toda visión. Dice que
el conflicto era grande. Y el versículo 8 dice, quedé pues yo solo y vi esa gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Dice el versículo 9, dice, pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y el versículo 10 dice, y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palabras de mis manos y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a la palabra que te he hablado y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Cuando Daniel dice, entendió aquella visión, el conflicto era grande. ¿Qué es lo que sucedió? Desde ese momento Daniel se puso a orar, se puso en ayuna y oración. ¿Y qué sucedió? Inmediatamente Dios le dio la respuesta. Y cuando Dios venía a darle una respuesta, ¿qué es lo que sucedió? Hubo algo que se opuso durante 21 días. No conocemos, hermanos, nuestros ojos no pueden mirar lo que sucede, hermanos, en nuestra atmósfera espiritual. Pero nosotros debemos de perseverar, de ser constantes, de persistir, de no desistir, de no desmayar. Debemos de perseverar. Daniel perseveró. Sus fuerzas se debilitaron, sus fuerzas se desvanecieron. Pero ¿qué sucedió, hermanos? Dios le habló y le dice, te traigo la respuesta. Hermanos, no desistamos, perseveremos. Nosotros, nuestros ojos no ven muchas cosas, pero Dios sí, hermanos. Por eso Él va como nuestro capitán al frente para defendernos, para que nosotros también, hermanos, nos da las herramientas para poder vencer a nuestro enemigo. Así es de que tenemos especialmente, hermanos, su presencia. ¿Qué le dijo, hermanos, Dios a Moisés en Éxodo capítulo 33, el versículo 14? Le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y el Señor Jesucristo también, Él prometió estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Recuerda, hermanos, contamos con la presencia de nuestro Dios. Y quiero terminar con esto, hermanos. Segundo de Reyes.
Segundo de Reyes, perdón, ando en primera. Es Segundo de Reyes, capítulo 6, el versículo 15 dice: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que veía al varón de Dios, y aquí, perdón, que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Aquí está hablando de Eliseo cuando los sirios van a buscarlo. Y donde está Eliseo y está su criado. Y el criado, ¿qué es lo que ve? Solamente a un ejército que venía contra Eliseo. Y le dice: Señor, ¿qué vamos a hacer? Nomás somos tú y yo. Y ellos son un ejército. Pero ¿qué le dijo Eliseo? El versículo 16 dice: él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero si somos dos nada más. Pero dice el versículo 17, lloró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Lo que tus ojos no miran, hermanos. Nuestros ojos solo miran, ve las circunstancias que están pasando. Pero no miramos, hermanos, nuestra atmósfera espiritual. Hay una guerra, hay una lucha. Satanás tiene un ejército. Satanás tiene de gente poderosa. Pero nuestro Dios es todopoderoso. Y si Dios está con nosotros, dice Pablo, ¿quién contra nosotros? Recuerda, hermanos, las armas que Dios nos ha dado, las armas que Él te ha dado a ti para que tú puedas vencer a tu enemigo. Te invito a orar. Padre, en esta hora, Dios, quiero darte gracias porque somos parte de tu pueblo, somos parte de este ejército. Y te damos gracias porque nos has salvado, porque nos has trasladado del reino de las tinieblas al reino de Cristo, porque hemos pasado de muerte a vida. Y ahora, Dios, abre nuestros ojos espirituales, que no solamente miremos las circunstancias, que no solamente miremos lo que está sucediendo, sino que veamos más allá y tengamos la plena confianza y la plena certeza de que eres tú el que lucha por nosotros, que es tu ángel que nos defiende. Y que permita, Señor, que podamos humillar nuestro corazón y podamos siempre adorarte, reconocer que tú eres un Dios fuerte, un Dios que todo lo puede, un Dios que ya derrotó a nuestro enemigo, que es Satanás. Muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga
y te guarde. Y recuerde, la victoria la tenemos asegurada. Solamente tenemos que confiar en ese Dios que todo lo puede. Dios te bendiga.